Hola a todos, esto es 15 minutos de fama con Jaime Ruiz Martínez. En un momentito más se conecta. Hola, hola a todos. Ya está llegando Jaime. Bueno, pues vamos a platicar un poco. Se me hace que se me va a ir el tiempo muy rápido. Hay muchas cosas que platicar muy padres. Vamos a platicar un poquito de lo que ha hecho y de sus piezas para fama. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, bien tú. Bien, gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias. Déjame leer un poco de lo que has hecho. Traté Sí, de resumir bastante. No me quería saltar nada, pero bueno, ahorita platicamos cosas. ¿Sale? órale. Sí, sí, un Bueno, gusto. Jaime tuvo una formación en diseño, artes visuales y pensamiento contemporáneo en los programas no escolarizados en la curtiduría en Oaxaca, México. Durante este periodo fue alumno de Marcelo Balzaretti, Pablo Rico Lacasa, Pilar Villela, Felipe Ehrenberg, Marcelo Exposito, Naomi Rincón Gallardo, Mónica Castillo, entre otros. Espero haberlo dicho bien todos los nombres. Y si no, ya aprenderé. Es cofundador de la iniciativa vecinal Lugar Común en Oaxaca, proyecto apoyado por becas internacionales de Art Edu Stiftung y Arts Collaboratory, y ha sido beneficiado por la beca Jóvenes Creadores del FONCA en el 2015 y 2018. Ha sido invitado a simposios y encuentros en España, Noruega, Estados Unidos y Hong Kong, y ha impartido talleres sobre pensamiento gráfico y procesos colaborativos en diferentes ciudades de México. Súper resumen, me Muy costó bien. mucho, pero platícame todo. Hay muchas cosas muy padres. A ver, platícame de qué va lo que haces, de Oaxaca, ¿qué onda? Pues ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. Ujú, Me mudé el año pasado. ujú, Este, pero bueno, pues sí, de toda la vida en Oaxaca. Te platicaba en algún momento que pues me tocó un contexto bastante generoso por tener como toda la infraestructura cultural ahí de Toledo, ¿no? El Instituto de ujú, Artes Gráficas, el Centro Álvarez Bravo, el Centro de las Artes, pero a la par, académicamente estaba como raro porque cuando a mí me tocó escoger una carrera universitaria, pues no había una licenciatura en artes visuales, estaba una instructoría ok. que estaba muy fundamentada como en la escuela de artes plásticas tradicionales, de ahí, local, ¿no? Y entonces, justo en esos años, se abrió la curtiduría, que es Damián Flores, digamos que es como una generación posterior a Francisco Toledo, y pues influenciado con toda esa, pues como filosofía de compartir y de generar como bienes comunes a la comunidad artística local. Y en la curtiduría, pues me tocó como la primera generación de dos programas experimentales, uno que coordinó Olga Dávila, que se llamaba como programas de experimentación en estampa y artes gráficas, Ujú. y pues circularon por Oaxaca un montón de artistas bien interesantes de arte contemporáneo y artes gráficas, y luego una serie de clínicas de arte contemporáneo donde pues tuve la oportunidad de tener clases igual con gente que pues yo nunca hubiera imaginado y que ahora me doy cuenta que no en cualquier lugar de la República suceden Sí. ese tipo de programas y me tocó ser bastante afortunado por coincidir con ese programa. Ujú. Entonces, pues ahí me formé como entre, bueno, decidí entrar a la Academia de Diseño porque era como lo que más se parecía, digamos, en términos de materias y conocimientos que podía adquirir estando en Oaxaca. Y pues así me he ido haciendo como el camino, como transitando entre el diseño y el arte contemporáneo. Ujú. Qué padre. Sí, conozco los nombres que por ahí leí. ¡Wow! Sí, Qué padre oportunidad. Y sí, he platicado con un artista en específico que también me contó de su experiencia de estar allá en Oaxaca con todo pues toda esta escena que Toledo y se daba alrededor de él y la gente que lo iba siguiendo. Y se me hace algo interesantísimo que creo que pudiéramos hablar una hora nada más de eso. sí, Qué sí, padre. seguro, sí, de todas sus controversias. Claro. Oye, y cuéntame un poco de lo que me mencionabas con respecto a la migración de tus padres, de esta Ajá. comunidad rural. Ah, sí, pues mira, yo ahora entiendo que eso
como que marcó mucho mi interés en las artes porque, pues si bien hay como muchos paradigmas como de eventos migratorios, sobre todo como esta tendencia como canclinesca como a pensar en la migración a Estados Unidos y volver a la comunidad de Ujú, origen en México, a lo que le llaman como hibridez cultural, pues yo tuve ujú, un movimiento como bastante más suave, como de migrar de una comunidad, de uno de los, pues, más de 400 municipios que hay en la ciudad de Oaxaca, bueno, en el ujú, estado de Oaxaca, y migrar a la ciudad. Y ujú, como que ese evento a mí me marcó muchísimo porque, pues, como que me hizo ver que estaba como transitando entre un sujeto rural y urbano que no terminaba de entender, ¿no? ujú, Y de ahí fue que a mí me empezó a interesar como todo el panorama de la ciudad, o sea, como que aparecían, digamos, de repente vehículos de motor que sustituían a las bestias de carga, a los caballos, cómo iba y venía como de esos contextos y a mí pues me marcaba y me causaba como una curiosidad particular como de entender qué era lo que estaba pasando, no solo en el mundo físico de esas dos dimensiones, digamos, sino también cómo me afectaban a mí como sujeto, ¿no? Como persona ujú. habitante de esas dos realidades, aunque sucedían en un mismo lugar que se llama Oaxaca, digamos, pero pues como es un lugar tan complejo y tan diverso, Felipe Ehrenberg justo decía que si a él le preguntaban cuál era el lugar más cosmopolita en el que él hubiera estado, él contestaría que sería Oaxaca, ¿no? Por toda esa Ujú. como heterogeneidad y riqueza que hay hacia adentro del estado. Y pues nada, creo que de ahí pues me causó como una impresión inicial que el arte me ha ayudado a entenderla, ¿no? Como en Ujú. estos pues, 10, 11 años que llevo como, pues básicamente ligado al dibujo, como una práctica de reconocimiento etnográfico, social. Me ha ayudado mucho como a entender cuál es mi relación con ese evento como migratorio, digamos. Ujú. Ok. ¿Y Sí, cómo lo reflejas eso en lo que haces en tus piezas? pues trato siempre como de tener un hábito de dibujo, como de siempre tratar de registrar como algunos fenómenos cotidianos, como esos cambios que suceden como en el paisaje o en las conversaciones que tengo con sujetos, subjetividades alrededor de mí. Ujú, Y desde eso hasta como crear este proyecto que platicábamos del lugar común, ¿no? Que es una célula vecinal que es como bastante compleja en el lugar donde emigraron mis papás, que se llama Pueblo Nuevo, y que pues como tratando de entender un poco más cuál era nuestro involucramiento como en ese territorio a los colonos, que así se nos llama, ¿no? Los colonos. Pues sí, ujú. somos tal cual personas que llegamos allá a colonizar esos espacios rurales y que pues en ese, digamos, devenir, en esa condición como de colonos, pues vamos apropiándonos de recursos naturales, pues asumiendo como ese papel. Y pues yo quería como tratar de entender un poco más cómo sucedía eso en fibras como más sensibles, como en la intersubjetividad, como en el nivel de los afectos, como en el nivel de los sistemas de influencias que podían suceder entre las personas que vivíamos ahí. Sobre todo porque mi generación no eligió vivir ahí. O sea, nosotros crecimos ahí por elección de nuestros papás, ¿no? Ujú. Entonces, pues creé este primer impulso de esta célula vecinal, lugar común, a la cual se sumaron pues otros colegas, artistas y otros amigos vecinos del barrio y otros que aunque no éramos amigos, pero que en la colectividad se empezaron a sumar por intereses en común. Y pues tratábamos de mucho pues de generar como una revisión de las memorias de nuestros contextos rurales y ponerlas en práctica en el contexto urbano donde habitábamos. Entonces como que tratábamos como de hacer, por ejemplo, esto que se llama Tequio, que es una Ujú, dinámica pues de las comunidades originarias donde se dona labor, se dona trabajo para el bien común, para crear algún camino, para crear una escuela. Es básicamente fuerza laboral colectiva, ¿no? ujú, Donada, que no tiene una remuneración económica. Entonces jugábamos mucho con esa figura del tequio para aplicarla como a situaciones pues más de modificar nuestro entorno, como más sutiles, como sin tanta pretensión como urbana. Y
y generar como sistemas económicos como también más diversos, que tuvieran que ver con el intercambio, con las sabidurías múltiples de cada persona que podía poner en juego para ser parte de esa comunidad. Y en 2016-2018 nos dieron una beca de una institución holandesa que se llama Arts Collaboratory, y pues catapultó todo el proyecto, nos convertimos en una AC, tuvimos un programa público muy complejo de 2 años, donde invitamos también a muchos artistas a colaborar ahí. Construimos un lugar, que eso era también como una parte importante del Ujú. proyecto, porque lo construimos pues, nosotros con voluntarios y estudiantes de las escuelas de arquitectura locales, vecinos. Entonces involucraba pues el hecho de hacer memoria, como hacer un acto, Claro. un enunciamiento público y proponer que la gente podía transformar su realidad sin ningún impulso paternalista o sin ninguna condición gubernamental, ¿no? Digamos Ujú. que eso era algo muy importante en lugar común, como abogar por la autogestión. Claro. Sí, entonces, pues nada, o sea, como que, digo, los productos resultantes del lugar común eran de repente muy inmateriales y a mí me gustaba mucho como poder recuperar toda esa como experiencia inmaterial en dibujos, mediante Ujú. iconografías particulares o mediante diagramas, como con diversas tradiciones gráficas que ya existen y me interesaba como recopilarlas. Qué padrísimo proyecto. Ajá. Sí, Otra hora nos podemos echar con ese tema también. sí, 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 y aparte fue larguísimo, o sea, te digo, el proyecto continúa, pero digamos yo ya no soy parte activa Ujú. ahora porque no estoy ahí, pero pues sigo Ujú. manteniendo diálogo con los chavos que se Claro. quedaron allá y pensamos todo el tiempo en reactivarlo, pensamos todo el tiempo en aplicar a convocatorias, pensamos todo el tiempo Sí. en hacer algo para revivir ese proyecto. Ahora con la situación de la pandemia, pues se ha Claro. vuelto una memoria como más pues más necesaria como en el contexto actual, ¿no? Como Ya. pensar que un lugar así puede como generar un factor de cambio en el Claro. lugar. Qué Ujú. padre. Bueno, Sí, hablemos de fama, las piezas de fama, enséñanos algo, sí, platícanos, sí. sneak peek. Te voy a Sí, mira, pues como justo las propuestas para fama son una serie, unas bitácoras que yo he estado haciendo pues hace algunos años. Las tengo aquí, voy a voltear la cámara y las vamos Ujú. viendo, Va. ¿no? Mm, Mira, por ejemplo, pues yo tengo como estos cuadernos de trabajo. Ujú. Ay, a ver, va a fallar un poco la luz. Sí En se los ve, digo, cuales, no sé qué sí, tan más luz le falte, pero está bien, si no lo acercamos tantito. ándale. Pues para mí estas son bitácoras de trabajo que hago con bolígrafos, ¿eh? No te creas que dibujo con cosas como tan nobles. Como que justo, pues Ujú. una de las ventajas de venir del diseño pues es que tengo Claro. una relación como distinta con los materiales que alguien de artes plásticas, ¿no? Entonces como que Ujú. luego me di cuenta que me sentía más cómodo como dibujando con bolígrafos, Ya. y en libretas como más convencionales. Ujú. Luego algunos de estos trascienden como a algunos formatos pictóricos como mucho más complejos y más grandes, pero Ok. regularmente pues trabajo en esto. Y estos son los que te decía, ¿no? Como que estos iconos o estas situaciones para mí reflejan como algún tipo de evento mucho más complejo que sucede en alguna interacción comunitaria o social. Ok. Algunos hablan como de despojo, de escasez de agua, de extractivismo, de robo de tierras, yo qué sé, como de situaciones en las que luego me he visto como involucrado. Ujú. Y, y pues todo el tiempo trato como de apropiarme de alguna iconografía gráfica que ya exista, como en este caso de algunas figuras pop. Ujú. Ajá. Es tu bitácora visual de lo que ha sucedido en este Sí, intercambio, ¿no? ajá. Ay, por ejemplo, en los últimos años, que eso es mucho de lo que hay en la serie de fama, he estado como muy obsesionado con la figura de Gasparín, Ujú. porque como que siempre traté como de identificarme icónicamente con esa subjetividad como desencontrada, ¿no? Como de, primero, pues de ser mestizos, que somos como, pues, sujetos que tenemos una base en el mestizaje, y luego como en esta otra contradicción que te decía, como de lo rural y lo urbano, y pienso que es una
como una lápida que nos vuelve contradictorios por naturaleza, por ser como de estas dos dimensiones, digamos, Ok. desencontradas. Ajá. Y de repente he estado como indagando pues en literatura, como encontrando algunos personajes que son así, ¿no? Como el personaje bíblico de Jonás, como el Fausto de Goethe, como el banquero anarquista de Pessoa, Ujú. y me pareció muy chistoso porque eh, tratando de encontrar como un referente como mucho más intelectual, de repente una vez leyendo un cómic de Gasparín me di cuenta que Gasparín es un personaje por naturaleza contradictorio, porque en lugar de espantar quiere hacer amigos, ¿no? Sí. Entonces pensé que Gasparín englobaba muy bien como todas esas contradicciones, tanto a Pessoa, tanto a Goethe, tanto a Jonás, y lo empecé pues a volver un motivo que de Ujú. repente se hibrida con motivos prehispánicos, que se desdobla como en algún tipo de ente mutante, que tiene texturas ahí dentro, que interactúa con Ajá. otros elementos. Y pues me he estado Qué como buena onda. apropiando de esa figura, ajá, porque pues para mí tiene como Claro. esas cualidades, ¿no? Como, ajá, Bueno, y estos dibujos son los que van a eso. fama. Sí, estos están en fama y estos otros, bueno, tengo estas bitácoras que solamente como que cambian de Ya. dimensiones y de formato. Ajá. Se han ido volviendo como mucho más caóticos también con el paso del tiempo, cómo van evolucionando. Ya. Y luego otros también como que he estado haciendo recientemente que tienen como la misma lógica gráfica, pero el único cambio es que están hechos con grana cochinilla, que Órale. es como, ajá, entonces, digo, para mí tiene como otra, pues como que recarga un poco el significado que estaba buscando Ujú. en los dibujos, porque pues es sangre de insecto, ¿no? Ujú. Básicamente. Ujú. Claro. Y pues esta sangre de insecto en la época colonial, pues era uno de los bienes más preciados que tenían los portugueses o los españoles y que extraían de las comunidades mesoamericanas. Sí. Entonces, pues esta serie también estará disponible en Fama y pues se Está vuelve más padrísimo. como, ajá, sí, se vuelve como más experimental y es como una vía nueva, digamos, que he estado como explorando Claro. estos dibujos. Pues están padrísimos. Mil gracias, Jaime. Necesito ver más close-ups en tu cuenta de Instagram. Voy a tener que, o invito a todos a que vayan. Está lo máximo. Nos pasamos por 3 minutos y me pudiera quedar otra hora. Mira, ya se acabó. Sí, ya sé, se va rapidísimo, pero bueno, es una probadita que todo el mundo Sí, qué vea bueno. tu trabajo, que bueno, en Fama les están haciendo mucha promoción para que conozcan más de ustedes. Y bueno, pues qué gusto, mucho gusto en tenerte aquí, en platicar contigo, en conocer más sobre tu trabajo, del lugar común, todo lo demás. Y bueno, pues nos estamos viendo. Seguro. Mañana toca en la mañana con Jimena Schlepfer. Y bueno, por aquí se Mi queda paisana. grabado. Órale. Ándale. Un Mil gusto. gracias, Jaime. Hasta A ti. luego. Nos vemos Bye luego. bye. Chao.